ser la fina fragancia para tu piel. Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas, que me pides que te compre un reloj Cartier. Te doy mi sol, calor de un nuevo amanecer, y una canción que es como el agua de beber. Te doy mi palma, está mojado en el café. Te doy la sal que el mar ha dejado en mi piel. Hola, hola, muy buenas noches. Hoy tenemos un invitado muy especial para mí, época en la que yo escuchaba la canción que inicialmente estábamos escuchando, de Carlos Vives, Tierra de Santa Marta, de esa época que yo tuve. Así que un gusto para mí tener aquí hoy a Adolfo. Hola Paul, ¿cómo estás? Súper bien, Adolfo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que esto va a estar muy, muy, muy interesante, la verdad. A ti por invitarme, Paul. Bueno, qué bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, para todos los que se están conectando, contarles un poco de la charla de hoy día. Hoy vamos a estar conversando con Adolfo San Juan. Adolfo es profe en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, allá en Santa Marta. Es la universidad donde yo estudié biología marina, así que donde viví muy, muy, muy buenos momentos, la verdad, y así que es muy especial para mí poder estar hablando acá con Adolfo, que fue colega de allá, no solo de ser profe del tiempo, sino del equipo profe de tal, equipo que llegó a ser campeón también, glorioso equipo, duélale a quien le duela, por cierto, pero bueno, tremendo equipo. Y bueno, vamos a estar hablando de uno de los que mucha gente considera el supervillano de los océanos. Es una de las temáticas, yo creo que actualmente hay tantas problemáticas como tan famosas en el océano que muchos dejan de lado cosas como las de invasiones biológicas, que son también tremendamente importantes y pueden tener un tremendo potencial de causar muchísimo daño, sobre todo en la biodiversidad. Pero bueno, para eso estamos acá con Adolfo, y para empezar con el tema, antes que nada, conocer un poco de ti, Adolfo. Cuéntanos un poco de dónde eres, dónde estudiaste, cuéntanos algo. Bueno, yo soy biólogo marino también como tú, evidentemente. Estudié en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde actualmente trabajo. Me gustó tanto la universidad que me he quedado en ella perennemente. Nací en Cartagena. Cartagena, para los que no lo conocen, es una ciudad que está a unos 250, 300 kilómetros al sur de donde yo vivo, aquí en Santa Marta, en el Caribe. Bueno, pero Cartagena, creo que Cartagena de India es una de las ciudades más conocidas por ser turística en todo el mundo. Y ahí estuve hasta que comencé a estudiar biología marina. Me fui a Bogotá, como todos los que vamos de la provincia de Bogotá, a sufrir un poco de frío, estrés con una ciudad tan grande, mucha gente, pero también lo disfruté porque encontré personas, como siempre en todo lado encuentro personas maravillosas, excelentes compañeros, amigos. Y esta carrera acá tiene una particularidad, y es que se inicia en Bogotá los primeros 3 años, digámoslo así, porque ahora es por créditos, y posteriormente venimos a lo que llamamos acá la costa, que es la costa Caribe, porque también tenemos costa Pacífica. Pero la costa, generalmente uno piensa en el Caribe. Antes se llegaba a Cartagena, ahora se llega es a Santa Marta. Eh, bueno, finalmente terminé biología marina, comencé a hacer mis pinitos, que fue con la doctora Elvira Alvarado. Ella me dio la oportunidad de participar en un proyecto que era con conciencias sobre básicamente restauración de ecosistemas marinos. Específicamente yo trabajé con Acropora cervicornis, un coral, pero había otros compañeros que trabajaban con otros corales, con manglar y con fanerógamas marinas. Ahí terminé mi trabajo de grado. Posteriormente eh, hice una maestría en gestión ambiental, lo que me abrió también la perspectiva hacia una parte que uno como biólogo no se enfoca: legislación, administración, valoración, que muchas veces para nosotros esa valoración es como un diablo. ¿Cómo vamos a darle valor a nuestros recursos?
y posteriormente hice otra maestría en biodiversidad y actualmente estoy haciendo mi doctorado con el pez león, básicamente en invasiones marinas en ambientes tropicales y específicamente el caso del pez león acá en el Caribe colombiano. Ya, y bueno, ese del caso del pez león es como famoso a nivel mundial, de hecho, no es... Yo he visto varios libros donde se mencionan como las invasiones biológicas en general y ponen muchos ejemplos terrestres, pero en ejemplos justamente marinos, el que suelen poner casi siempre es del pez león. Sí, yo creo que es porque primero el primer pez marino invasor, al menos acá en, digámoslo, en el Atlántico, ¿cierto? Entonces ¿Ya? eso le da una preponderancia. Y lo otro es que, al menos la última fase ya de la invasión hacia el Caribe y posteriormente al Golfo de México fue muy rápida, ¿cierto? Porque inicialmente el pez león se vio desde 1985 en la Florida. Hubo un avistamiento por unos pescadores y durante los siguientes 15 años, digamos hasta el año 2000, había avistamientos ocasionales en Florida, un poco más al norte, pero a partir ya del 2000 se comenzó a establecer, digámoslo así, en el Atlántico estadounidense y de allí hacia el Caribe eso fue en cuestión de muy pocos años, en menos de 10 años invadió todo el Caribe, Golfo de México, etcétera. Y creo que otra de las cosas que las hace muy preponderantes es que la forma en que se dio la invasión del pez león, pues como todos creo que saben, el pez león no es originario del Caribe, es originario del Índico y del Pacífico. De hecho, el pez león no es una sola especie, son varias especies. Dicen que hay entre 8 y 12 especies y a todas se le llama pez león, pero digamos que a los estadounidenses les encanta tener mascotas y mascotas exóticas. Entonces, a ellos les gusta tener desde tigres, chimpancés y pues en el caso acuático el pez león, digamos que era un pez icónico para ellos y parece que importaron legalmente 40.000 ejemplares y seguramente algunos de ellos los liberaron. Eso es lo más seguro que haya pasado y de ahí digamos que fue el origen de la invasión. Pero cuando hablas de que los liberaron, ¿fue que se escaparon o fue que intencionalmente los liberaron para ver qué pasaba? O pobrecito el pez león que está encerrado en el acuario, démosle libertad. Pues había varias hipótesis, ¿no? Una de las ¿Ya? hipótesis era que seguramente el pez león había sido trasladado por los humanos, como muchos otros organismos, en los barcos, en aguas de lastre y todas estas cosas, ¿cierto? Pero esa idea fue descartada, definitivamente. Ustedes, en los barcos, eso es un ambiente bastante atroz para la vida. Muy pocos organismos logran sobrevivir en esas aguas de sentina porque hay aceite, es oscuro, hay poco oxígeno, etcétera. Esa se descartó. Posteriormente, habían dicho que era porque se habían liberado 6 especímenes de un acuario en la Florida, porque hubo un huracán que Ya destruyó un acuario de y Katrina, que, ¿no? y que ahí salieron. Sin embargo, un estudio de Betancourt, el profesor Arturo Acero, que son colombianos, y otros colegas, se dieron cuenta que si finalmente hay un fuerte efecto fundador desde la Florida y descubrieron que hay en general 9 haplotipos, es decir, digamos como 9 linajes, ¿cierto? Ya. Entonces digamos que pues, esos 9 linajes indican que todos estos organismos que hay provienen de 9 hembras originales. Entonces ya se nos cae la hipótesis de los 6 individuos que se liberaron en el acuario porque pues ya no nos dan las cuentas y además es muy poco probable que solo de 6 individuos salga una cantidad tan grande de otros, ¿cierto? Claro. Generalmente, para que un organismo invasor pueda establecerse, deben haber cientos o decenas de organismos normalmente y algunos sobreviven. Finalmente, lo que es más plausible es que haya sido liberaciones de acuaristas. ¿Por qué? Bueno, pues los motivos pueden ser diversos. De pronto Nemo, que todos lo vimos y nos causa mucha tristeza ver a los pececitos encerrados y mucha gente lo que hizo fue que pues tenía sus peces allí y lo que comenzaron fue a liberar peces y pudo haber sido, digamos, una de los orígenes. Pero otro también es que los pececitos no son como, ¿qué te digo yo? Como tortugas, que
tú te quieres ir de vacaciones y dices, bueno, dejo la tortuga un mes sin comida y sin agua y ahí la encuentro viva. Eso no va a pasar. Entonces, el pececito necesita que todos los días se le dé comida, se le esté limpiando el acuario y es muy lindo cuando es pequeño, pero si te vas de vacaciones, ¿qué haces con el pez? Entonces, Claro. mucha gente lo que termina haciendo es o liberándolo o porque simplemente se aburre del pez, así como se aburren de las mascotas, los perros, los gatos y todo esto y los liberan a la calle, también hacen con un pez y todo esto, digamos que actuando en conjunto pudo haber sido, digamos, la causa primigenia de lo que sucedió. Claro, y es como que dicen, igual yo me compro después otro, así que libero este, lo dejo en libertad y después compro otro. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Sí, en Estados Unidos hay muchos organismos introducidos. Ustedes saben que hay serpientes, jabalíes, bueno, de todo tienen por ahí un poquito. Y ellos no solamente en Estados Unidos hay esta especie exótica como el pez león, también hay una gran cantidad de especies que no son nativas de allí, que aparecen y son del Indo-Pacífico, etcétera. Yo creo que todos vemos en la televisión, tal vez Animal Planet, con el agua al cuello y este tipo de programas donde construyen son acuarios. A ellos les encanta tener acuarios y pues como a ellos les gusta, mientras más grande mejor. Entonces, eso pudo ser una de las causas. Claro, y el pez león igual es un pez que es súper distinto al típico morfotipo de un pez. Es tremendamente atractivo, por lo tanto en un acuario se ve muy bonito tener un pez como ese. Voy a mostrarles las fotos inicialmente como para que nos cuentes un poco del pez león. Mira, ahí nos Ah, están bueno, preguntando, bueno, ahí nos están diciendo que el pez león es depredador. Cuéntanos un poco del pez, de sus características y cómo llega a ser tan buen invasor. bueno, lo primero es que es un pez, el pez, bueno, es muy lindo, efectivamente. Ahí lo vemos y sabemos ya por qué le dicen león, ¿cierto? La forma que tiene de las aletas y ese tipo de cosas que abre, pues lo hace muy vistoso, ¿cierto? Y básicamente ese es un pez que es arrecifal, aunque vive en muchos otros ambientes, de arena. Nosotros, al menos en Colombia, lo hemos encontrado en arena, manglares, inclusive algún ejemplar dentro de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es un agua estuarina. Es tolerante a diversos ambientes, por ejemplo, la temperatura mínima de ellos es hasta 10 grados centígrados y pues evidentemente como es un pez tropical, 30 a 35 grados en el agua no le hacen absolutamente nada. Como bien lo decían allí, es un organismo depredador, él consume sobre todo peces, pero también invertebrados. Se han encontrado cangrejos, camarones, caracoles, ostras e inclusive algunos erizos se han encontrado dentro de él y también pepinos de mar. Es de tamaño medio, por eso dicen que es un organismo mesodepredador. Puede medir hasta máximo unos 50 centímetros. Nosotros hemos encontrado de 47, 48 centímetros. Llega a pesar 1,5 kilos, es decir, que eh, puede servir para alimentarse. Y lo más vistoso y peligroso es que tiene eh, algunas toxinas que son proteínas en la base de las aletas. Específicamente, lo que estamos viendo allí, digamos, levantado son las espinas de la aleta dorsal. Son 13 y esas 13 espinas tienen sustancias tóxicas. También tienen un poco menos, pero las espinas son más pequeñas, espinas anales, que es en la parte de abajo del pez. Allí también tiene algunas espinas tóxicas y también unas aletas de los lados, que se denominan, bueno, de la parte baja, que se denominan pélvicas, pero en la parte más anterior también tienen toxinas. Por lo cual, cuando nosotros lo capturamos, lo primero que hacemos es que con unas tijeras le cortamos las espinas porque así el organismo esté muerto durante un tiempo, media hora o algo así, todavía la toxina puede afectarte, ¿cierto? Entonces nosotros se la cortamos por seguridad una vez el organismo está muerto para evitar accidentes en la lancha, en el barco. Claro, mira, ahí hay un comentario, una pregunta que nos están haciendo que está súper interesante. Uno tiene que ver con esa toxina, bueno, por lo que dice sí, impacta no solo en animales, sino también en el ser humano, ¿cierto? Y por otro lado, lo que están preguntando es qué depredadores tiene él, o sea, ¿quién preda al pez león? Bueno, la toxina está hecha efectivamente para defenderse, él no caza con esas espinas porque
con esas espinas muy difíciles. Es un organismo que simplemente es demersal, es decir, está por el fondo, va a generar, tienen varias estrategias de captura, pero la normal es que él se acerca muy despacio a los otros organismos, abre un poco las aletas y lo va como arreando hasta que queda en una posición cercana y él rápidamente lo succiona y se lo traga entero. Entonces, hay una cosa interesante que él puede abrir la boca y expandir el estómago de tal manera que no solamente puede comer organismos más pequeños que él, sino inclusive organismos que pueden ser un poco más grandes que él. Algunos estudios dicen que hasta un 40% más grandes que él. Nosotros hemos encontrado organismos generalmente más pequeños que él y hemos diseccionado miles de individuos, ¿cierto? ¿Pero cómo es esto? Él, ¿Proyecta la boca o cómo hace para poder tragar algo más grande? él básicamente puede un poco las mandíbulas expandirlas, las expande, ¿Ya? digamos como si fuese una serpiente o algo así, las expande y cierra rápidamente, eso es milésimas de segundo. Es muy, muy rápido, uno ni siquiera logra verlo a menos que lo ponga eh, a la cámara en cámara lenta. Es muy... Y lo que sí es que es bastante voraz, es decir, come muchísimo. Ya. De Ahí hecho, están, ahí están preguntando cuál es la toxina exactamente. ¿Es o sea, acetilcolina o no? la cocina tiene acetilcolina y otra serie de químicos. Y todos estos Ya. químicos lo que hacen es que afectan la parte de neurotransmisión muscular. Entonces, lo que produce primero es un fuerte dolor. Dicen los que lo han sentido más fuerte, yo no lo he sentido tan fuerte. Solo me han rozado 2 veces en los dedos y se me inflama, me duele, pero ya. Pero dicen que es como una quemadura y que sienten que les arde y comienza a expandirse. Por ejemplo, hay personas que la punción ha sido en la mano y les duele hasta el codo, otras en la pierna y puede durar desde horas hasta días. De hecho, hay personas que dicen que les ha durado alguna persona un estudiante de la Universidad Nacional la punción fue en la pierna, que durante un tiempo no podía sentir la brisa que le pegaba en las piernas porque sentía como si se estuviese quemando. Entonces, la sensación queda por bastante tiempo. En otras personas puede producir fiebres, mareo. Sí, bueno, también si uno no se la cuida, no se limpia, pues evidentemente se puede infectar. De hecho, en algunos casos se han visto gangrenas eh, pero unos casos muy contados, gangrenas muy localizadas en un sitio y toca, pues evidentemente quitar esa área que va muriendo para que no se expanda. eh, y básicamente, bueno, inflamación, evidentemente inflamación también produce la toxina. Ya. O sea, esa toxina igual es súper buena para defenderse de depredadores. Y ahí unimos con la otra pregunta. ¿Quiénes son los depredadores naturales de este pez león? Bueno, es que el pez león pertenece a una familia que se llama Scorpenidae, o algo así como los escorpiones, y toda esa familia tiene sustancias tóxicas para defenderse en las espinas. Y está el pez roca, de pronto si alguien los conoce, y ese tipo de organismo. Entonces, digamos que es común en esa familia que haya eso, ¿cierto? Y los depredadores nativos, es decir, allá en el Indo-Pacífico, generalmente son morenas, tiburones, lo que nosotros acá llamamos meros, chernas y ese tipo de organismos. Es decir, peces un poco más grandes que él. Ya. Acá, infortunadamente, pues, como llegó, muchos de los depredadores y de las presas no lo ven como un peligro, no lo ven como los depredadores no lo ven como una posible presa, ¿cierto? Y las presas no lo ven como un peligro y por eso de pronto le es tan fácil capturar a ciertas presas. Digamos que esa es una hipótesis de la inocencia. Ahí la presa es inocente y no sabe que este organismo que se le acerca muy lento y que nunca ha visto, pues lo va a atacar. Y en el caso de los depredadores, pues tampoco tiene muchos depredadores acá. Sin embargo, se ha observado también que meros y tiburones se lo pueden comer. De hecho, una de las estrategias que tratan de hacer de control es enseñarle a los posibles depredadores de acá del Caribe y el Atlántico a que coman pez león. Entonces matan un pez león o lo hieren y se lo colocan cerca a una morena o a un tiburón, lo cual no es muy recomendable para que se lo coma, ¿cierto? Y Bueno, esto de lo hecho, aprovechan algo me también, contabas tú de pues, eso, ¿no? claro, pero Algo me también lo contabas de utilizan, ese por peligro. ejemplo, las tiendas de buceo utilizan esto para atraer Dale. turistas que
les gusta bucear con tiburones, como yo. Entonces, pero no es recomendable si uno no debe tener una buena experiencia en buceo, no estar, porque si uno apenas está novato y está pendiente de mantenerse apenas sobreviviendo en el agua, pendiente a la flotabilidad y ese tipo de cosas, no es lo más recomendable. Yo creo que eso es para gente experta, ir con un buen instructor de buceo, experto, responsable y ese tipo de cosas, pero digamos que yo no le daría comida de mi mano a un pez león ni a ningún. Claro. Cuéntame una cosa, mira, acá nos están haciendo un par de preguntas que están igual como interesantes de responder. Una es, ¿cuántos ataques de pez león se han presentado en humanos? Si se tiene algún dato de esos, como algún número de cuántas veces han sido impactados. Y la otra tiene que ver con cuál es el impacto al ser tan voraz como depredador sobre los ecosistemas. Bueno, que se tenga un registro de cuántas personas el pez león han tenido accidentes con pez león, pues eso no se tiene. No hay un registro, nadie se ha puesto a seguirlo. De pronto aquí antes, cuando había un centro de salud, pues como la gente tenía que ir, ellos más o menos sabían. Sin embargo, para tranquilidad de todo el mundo, generalmente los que tienen accidentes con los peces león son los usuarios del arrecife, es decir, o los pescadores porque los capturan de pronto en sus redes por captura incidental, por pesca incidental y lo traen y no se dan cuenta y se huyan, o los buzos que estamos por ahí en el arrecife y si nos descuidamos, o a algunos les encanta estar tocando los animales que no se debe hacer, ni animales, ni plantas, ni nada. También a veces tienen accidentes, o pues evidentemente los alumnos de biología, los investigadores, los profesores, los científicos, esos somos los que más accidentes tenemos porque estamos continuamente capturando. Pero no es que el pez león vaya y ataque a una persona. De hecho, Ya, de pronto él tiene suficiente confianza en su defensa de las espinas, que él uno lo ve y se queda y uno puede acercarse hasta 40, 50 centímetros y no va a pasar nada, a menos que uno lo vaya a tocar, ¿no? Y pues claro. cualquier animal, así sea un perrito, un gatico, si uno lo va a tocar, pues puede morderlo, ¿cierto? Y el impacto, bueno, hay que dividirlo en varias cosas. Uno es el impacto sobre la salud, que es lo que estamos hablando, esto de que puede tener un efecto sobre las personas, la punción, el dolor y todo este tipo de cosas. Lo otro tiene que ver con el consume Claro. o peces pequeños, de tallas pequeñas, adultos de tallas pequeñas, o tiende a consumir los juveniles y los bebés de las otras especies. Y esto es un problema porque si tú te comienzas a comer los juveniles, no dejas que se reproduzcan. Claro. Y este al ser tan voraz, Fue el calco. A pesar, ahí ahí te los perdimos, organismos que... Adolfo, ahí te perdimos un Allí, momentito, si nos puedes repetir esa parte. ¿cuál? Perdona. ¿De Como cuándo, Paul? la última frase, repítenos. No, repítenos un poquito de lo anterior, que justo ahorita estábamos Paul, como sin mucha señal. Sí, justamente lo de los impactos nos habías hablado todo el tema de las vacas, de las terneras, de ese impacto. Y justamente ahí más o menos dejamos de escucharte bien. Aló, Adolfo, ¿me escuchas? peces subadultos de muchas otras especies que son grandes. Otra vez se está yendo la señal. Ahí se te escucha bien, pero. Sí, ahí se te está cortando un poco el audio. Le vamos a esperar un momento mientras regresa
Adolfo, que estamos con un poco de ¿Alguien problemas escucha? de la No señal de creo. Adolfo. Ahí te estaba escuchando. Ahora sí. A ver, trata de hablar ahora. Otras No, presas se te de otros volvió. peces y no deja que lleguen a su etapa adulta, es decir, no los deja reproducirse. Entonces en San Andrés hicieron un estudio en donde calcularon que en los alrededores, en los primeros 20 metros de profundidad, había 1 millón de peces ¿Ya? león. Nosotros comenzamos a pesar las presas que él consumía y nos dio un peso aproximado de 2 gramos, ¿cierto? Ahí, bueno, estamos con algunos problemas con la señal de Adolfo. Creo que el congelado eras tú, pero bueno, dale. Aló. Ahí está. Dale, ok. Ya vamos a esperar un segundo mientras él se cambia la señal de datos a Wi-Fi o al revés y ahí a ver si funciona mejor ahora. En todo caso, bueno, una de las cosas que Adolfo estaba mencionando es que con la cantidad de individuos que hay en San Andrés y la voracidad que tienen es un impacto muy grande. Ahí tenemos bien. No, pero sigue congelado. Sigue congelándose. Aló, Adolfo. No, estamos con la señal de Adolfo. De hecho, ahí se acaba de desconectar. Vamos a ver si volviéndolo a llamar se puede conectar mejor. Volví, Paul. ¿Volviste? Sí, por fin. Dale, Es el internet que está fallando acá, dale, bueno, no te preocupes. pero ya lo puse Cosas con que mi pasan. para no estar con el Wi-Fi. Dale. Entonces te comentaba que en San Andrés habían calculado que había 1 millón de peces león en los primeros 20 metros y nosotros ¿Ya? encontramos que un pez león, encontrábamos en promedio, pues que dentro del estómago de los peces león habían 2 gramos de alimento, de biomasa, podían ser peces, crustáceos o camarones. Y presumiendo que eso fuese todo lo que consumían el día, que no es así porque uno sabe que comen varias veces al día, pues uno podría decir, bueno, si hay 1 millón, ese millón comen 2 gramos, se comen 2 millones de gramos al día. Y 2 millones de gramos son 2 toneladas. Si multiplicamos eso por 360 días o 365, pues evidentemente los peces león en San Andrés consumirían más de 700 toneladas al año. Y Ya. eso es un volumen muy grande de biomasa en el arrecife, ¿cierto? Es Y a lo que se gigantesco. suma que, claro, a lo que se suma que muchos de esos peces son de importancia comercial. Es Claro. decir, los utilizamos nosotros para el consumo y especialmente de pescadores artesanales, que tú sabes que acá los pescadores artesanales viven del día a día, son pobres realmente. Claro, no ¿Cierto? son, acá en Chile hay una diferencia que el pescador artesanal es casi que semi-industrial en muchos casos. En el Caribe el pescador artesanal es real, es muchas veces de subsistencia, no es Sí, sea gran empresarios ni nada de eso. Es una gran diferencia. Pero cuéntame una cosa, tú estás diciendo que en San Andrés determinaron eso, que en los 20 primeros metros, ¿ese es el rango de profundidad donde está el pez león o el pez león puede llegar mucho más profundo? infortunadamente no, el pez león está a cientos de metros. Lo han encontrado en ambientes mesofóticos, en zonas profundas de 300 o más metros.
Se hizo el cálculo en los 20 metros porque como era con equipo scuba, con buceo, Vale. pues hasta ahí es donde puede llegar uno. Y ese es un problema para el control, que nosotros podemos ejercer el control hasta donde llegamos, 30 metros más o menos. Después de allí, pues tú sabes que se necesitan equipos mucho más especializados, como vehículos remotos y ese tipo de cosas que cuestan muchísimo dinero. Entonces, ¿quién los controla allá abajo? Eso es una incógnita. No, por supuesto, sería súper complicado. Mira, acá nos están preguntando cuáles son los resultados de las campañas de eliminación de pez león en los países caribeños, que tienen buenos recursos, y cómo son las expectativas en países para Colombia, ya que vemos que es un problema tan grande, ¿cómo lo controlamos? Bueno, hay diferentes estrategias. La estrategia que creo que se refieren allí es la de la captura, ¿cierto? Y ahí viene el primer punto. El pez león, la manera de capturarlo, como vive sobre todo en arrecifes o en paneruegas marinas o en raíces de mangle, no podemos utilizar unas técnicas que sean destructivas. Me refiero a artes de pesca, por ejemplo, ni trasmayos, ni redes, ni nada de esas cosas. Entonces hay que capturarlo prácticamente uno a uno, utilizando arpones tipo hawaianos que no salen de la mano de uno para que tampoco, si fallo, no vaya a matar otro pez o dañe el arrecife. O Claro. caen también en nazas, pero las nazas, pues utilizarlas es muy complicado. Entonces ya de hecho ahí hay una limitante porque toca capturarlo prácticamente uno a uno. Hay gente que se dedica a eso, hay pescadores que lo hacen, pero muy pocos pescadores realmente lo hacen. Entonces, cuando se hacen estas campañas que le llamamos torneos de pesca, de pez león y todo eso, pues se hacen cada cierto tiempo y tienen un efecto de control local, donde nosotros estamos haciendo eso. Otras personas que lo controlan son los buzos. Las tiendas de buceo llevan a sus clientes generalmente a los mismos sitios de buceo, que son evidentemente donde hay peces o arrecifes en buen estado, y ellos se encargan de estar capturando todos los días, ya sea porque cuando lo capturan para alimento o algunas veces nos lo regalan a nosotros para que nosotros hagamos proyectos de investigación. Entonces, pero también la otra técnica que se está haciendo es que lo consuman. ¿Quiénes lo podían consumir? Pues los primeros usuarios del arrecife y del mar, los pescadores. De hecho, el pez león tiene una carne muy buena porque es una carne blanca y nosotros todos sabemos que cuando vemos peces nos gusta que la carne sea blanca porque lo relacionamos con limpieza, asepsia, ese tipo de cosas. Segundo, no tiene espinas aéreas, entonces uno puede sacar un buen filete. Y además de eso, la carne, pues como come a la carta, come camarones, ostras, cangrejos y peces de arrecife, pues evidentemente tiene muy buen sabor. Entonces, hemos instado a los pescadores que lo consuman. Sin embargo, los pescadores son reticentes. Primero porque le tenían miedo por la toxina. Segundo porque había unas historias de esas urbanas, mitos de que producía impotencia y eso para un pescador es lo peor. Ahí es preferible morir 1000 veces que impotente. Y tercero, por la dificultad de la captura, que tiene que ser uno a uno. Y para nosotros también trae otro problema. Cuando yo voy a consumir para comer, generalmente voy buscando los individuos más grandes, porque a mí no me sirve ir a capturar un pececito pequeño porque si no me lo voy a comer. Entonces, si uno quiere controlar un bicho, lo que tiene que hacer es capturar desde los más pequeños hasta los más grandes, no solo centrarse en los más grandes, ¿cierto? Entonces, ese es otro problema. ¿Qué se ha hecho? Buscar otras alternativas. Algunas personas, de hecho, egresadas de biología marina, han buscado hacer artesanías para venderlo con el pez león, no solamente aquí en Colombia, también en Belice y otros países del Caribe. Esa es otra alternativa. Y también en restaurantes de estos gourmet, también han tratado de hacer de alguna manera comercialización con el pez león, pero ha sido difícil esa interacción entre el consumo y entre consumirlo y conseguir quien le suministre los peces león a los restaurantes. Eso sí un problema, porque los restaurantes piden, por ejemplo, que el filete esté enterito y que no haya sido ni golpeado, ni arponeado, ni nada de esto, y pues los pescadores es la manera en que lo capturan, ¿cierto? Entonces se Claro, ha no, tratado de hacer eso.
Y bueno, lo otro es hacer campañas. Se han hecho muchas campañas entre los pescadores, en los periódicos, en la televisión y todo esto para tratar de que instar a que la gente consuma el pez león. Pero como te digo, es bastante difícil. Estas son, lo que está mostrando son algunas campañas que se han hecho, no aquí solo en Colombia, sino en todo el Caribe. Algunas bastante llamativas, me parece a mí, e ingeniosas. Sí, como lo que decía antes, en algún momento es como, lo ven como se requiere vivo o muerto porque es como el supervillano, ¿no? El típico póster de recompensa para los vaqueros, los cowboys, los más peligrosos. Claro, pero es que el villano no es él hace lo que tiene que hacer, ¿no? Él está aquí para reproducirse, expandirse y todo eso, y quienes lo colocamos en donde no debería estar fuimos nosotros. Entonces Ya, ahora le echamos la culpa a él, al pobre pez león, cuando realmente el diablo fue otro, ¿cierto? Pero bueno, hay que tratar esa me gustó, por ejemplo. Esa me gustó, las vacas ahí promocionando el consumo de pez león. Sí, lo otro que estaba mostrando aquí es esta parte de acá, lo de las artesanías. si esa es una iniciativa de unas emprendedoras de la universidad, bueno, ya egresadas, porque ya se graduaron en estos días de maestría, y ellas hacen artesanías y las comercializan por internet, creo que por Instagram, entre otras cosas. Sí, en Instagram, yo ahí tengo la cuenta, después la podemos compartir. De hecho, la cuenta de Instagram de Volitans Jewels está conectada ahí dando algunos tips también del pez león mientras conversamos. Claro, y todo eso, es justo ahí esas espinitas que están ahí en el centro de la artesanía, se ven súper súper bonitas. Si ellas utilizan las aletas y hacen pulseras, anillos, y una gran cantidad de accesorios realmente. Ya, pero mira, una de las cosas de los comentarios que nos pusieron ahora tenía que ver con la rápida tasa de reproductiva que ellos tienen. Algo que igual, por lo lento que es esta captura y todo este proceso de pescarlos y todo eso, hace que a futuro igual no sea uno muy efectivo, muy eficiente con ese control del pez león, ¿no? Sí, porque ellos son como nosotros, se reproducen todo el tiempo. No, muchos peces, como tú sabes mejor que yo, que trabajas en pesca y esas cosas, muchos peces solo se reproducen una o dos veces al año, ¿cierto? Pero este se reproduce en cualquier momento del año. Y como las aguas en el Caribe e inclusive en el Golfo de México, digamos, mantienen unas condiciones más o menos estables, no hay esos cambios abruptos de temperatura que pueda haber más en latitudes más altas, pues efectivamente tienen todo el tiempo aquí para reproducirse. Aquí se han hecho cálculos de aproximadamente 80.000 huevos por hembra, que es bastante. Y además de eso, los huevos van como en unas, envueltos como en unas cápsulas gelatinosas, Ya. protegidos, digámoslo así, y después y flotan en el mar, de allí ya salen las larvas, que se llama una larva, se llama la larva teroína, y de hecho, de esa larva es que creemos que se ha aprovechado para poder dispersarse, porque los organismos, realmente ya los adultos, los que se asientan en un arrecife, pues ellos se mueven, pero se mueven unos cientos de metros, un kilómetro. Pero ya para expandirse así, toca digamos que el movimiento sea más largo y las larvas quedan flotando en el plancton, en el agua, y las corrientes pues la van llevando a un lado o al otro y creemos que esa es la manera en que ha ido como saltando de un sitio a otro, ¿cierto? Se reproduce ¿Hasta dónde está? ¿Hasta ¿perdona? dónde ha llegado? ¿Hasta dónde ha llegado el pez león aquí desde el Caribe? ¿Hasta dónde se ha expandido? Hasta Venezuela hay un reporte, bueno, al norte, digamos, de la desembocadura del río Amazonas, que el río Amazonas actúa como una barrera allí de la provincia brasileña a la provincia caribeña, Ya. pero hubo un reporte en el 2015 de unos ejemplares en Brasil al sur, en Río de Janeiro, creo que fue, pero se cree que esos fueron organismos liberados o alguna cosa porque no se han vuelto a encontrar más, o sea, no se ha establecido allá, simplemente fue una observación casual, pero está Ya. en todo el Caribe, no solo en el Caribe, está en el Golfo de México y mucho más arriba llega hasta Bermuda, por ejemplo, que tú sabes que está
mucho más al norte. Parece que el límite, lo que lo limita, es la temperatura del mar por debajo de los 10 grados centígrados. Entonces, si lograse pasar la barrera del Amazonas, que es No, o probable, al Pacífico. o el Pacífico por el Istmo de Panamá, por ejemplo, Claro. se va por lo menos en el Atlántico, se va yo creo que hasta Argentina, quizás llega a Uruguay, no sé hasta dónde está el límite de los 10 grados allí, pero creo que hasta allá puede llegar y acaba pues fácilmente Perú y quizás norte de Chile si llegase al Pacífico, pero hay que esperar a ver qué sucede. Claro. Y cuéntame una cosa, por ejemplo, con estas especies que son como invasoras, igual aprovechan cuando el ecosistema está afectado por otras problemáticas, no sé, que tenga menos oxígeno de pronto y estén más estresadas las especies, o el estrés que genera el cambio climático, ¿podría facilitar su invasión o no? Bueno, aquí nosotros estamos en este momento en otro proyecto que también hay gente de Chile, porque es un proyecto de Alaska hasta Chile participamos. Y el proyecto básicamente lo que observa es que, y que es una cosa que más o menos se sabía, y es que el control biológico es más fuerte en las zonas tropicales, ¿cierto? Que en latitudes boreales o septentrionales. Sí, Entonces, ¿qué sucede? Si hay impactos como la sobrepesca en el Caribe o cambio climático que está afectando a los organismos tropicales, pues evidentemente ellos ya están, de alguna manera, sus poblaciones están, digámoslo así, debilitadas, están con la guardia baja. Es como si esto estuviese enfermo, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil si llega un nuevo organismo como el pez león o como el coronavirus y logre establecerse, competir contigo, porque el pez león no es solamente que consuma otras especies, ¿cierto? De presa, sino que compite con las especies competidoras nativas, los que antes eran los controladores. claro. Y no va a tiene menos posibilidad de que lo pueda controlar otro organismo. Entre otras cosas porque nosotros lo primero que hicimos fue comernos los tiburones, los meros y los pargos, entonces eso es difícil de encontrar. Y como no tienen suficiente número, pues que hayan 20 tiburones no van a lograr controlar una población de miles o millones de peces león. Y a eso se suma que también entonces está consumiendo, por ejemplo, con todos estos cambios que ha habido, los corales han comenzado a disminuir en el arrecife y han comenzado a aumentar las macroalgas. Se supone que hay una serie de organismos herbívoros, peces e invertebrados que se comen esas macroalgas. Pues si el pez león se come esos invertebrados y esos peces herbívoros, tampoco va a quedar quien pueda controlar esas macroalgas y seguramente el problema de cambio de fase de corales a algas va a empeorar, ¿cierto? Entonces, ahí es un efecto, lo que denominamos nosotros un efecto cascada, a lo que se suma el hombre pescando y con Claro. contaminación y con plásticos, bueno, y todo lo que nosotros yo creo que sabemos. Claro, el problema ahí es que finalmente el ecosistema perdió toda esa resiliencia que lo caracteriza, por lo tanto cualquier problema finalmente termina multiplicándose entre ellos, actúan sinérgicamente y es mucho más complejo de resolver todos esos problemas, se facilitan. Mira, aquí nos manda saludos Jaime Rojas, de allá desde el Oceanario de Islas del Rosario, y él cuenta que están investigando sobre la reproducción del mero guasa, justamente con fines de repoblamiento, ya que este puede ayudar un poco a depredar el pez león. Yo estuve viendo una charla que dio él bien bastante interesante acá del éxito que tuvieron con una reproducción de allá en el acuario y esa puede ser una buena alternativa. Ojalá que ellos puedan no solamente tener la tecnología, sino poder replicarla en muchos lados, porque sería no solo interesante para Colombia, sino para todo el Caribe, porque el problema del mero guasa no es aquí, es en todo el Caribe, ¿cierto? Sí, cierto. Mira, igual tenemos hartos comentarios, voy a leerte algunos. Por ejemplo, bueno, son más como preguntas también. Jenica pregunta, ¿qué efecto han detectado en los arrecifes de Santa Marta por este pez? ¿Se tiene alguna cuantificación, alguna cosa así o no? Nosotros en este momento estamos procesando los datos que hemos ido recolectando. Preliminarmente estoy hablando del año 2017, que fue que hicimos los primeros análisis y eso. Realmente, como aquí hay tanta diversidad, digámoslo, en toda la comunidad de peces no se ve un impacto significativo. ¿Por qué? Probablemente porque otros peces están, digámoslo, compensando. Pero ahora tenemos que hacer
análisis mucho más detallado, ya no a nivel de todo el grupo, sino comenzar a ver poblaciones, porque puede que esté afectando especies de peces específicas, una, pero como acá tenemos lo que se llama redundancia de especies, es decir, una pueden suplir la función de otra, otra puede estar supliéndola, ¿cierto? Pero como estamos viendo el conjunto, no en la población individual, eso puede estar enmascarando realmente el impacto que puede tener. Entonces, nosotros creemos que tenemos que comenzar a ver ciertas especies que consideramos que son clave. Ya sabemos más o menos cuáles son las especies que más él consume, porque ese es otro punto, es que es una especie generalista, consume de todo. Nosotros hace el año pasado, antepasado, hicimos una revisión de todos los artículos que habían salido sobre el consumo de peces y de invertebrados por parte del pez león. En peces logramos documentar 249 especies distintas en todo el Caribe. Wow. Y con unos modelos que hicimos de estimadores de riqueza, calculamos que el pez león podría estar consumiendo a la fecha unos 350 especies distintas. Entonces tenemos que comenzar a irnos más fino que solamente estar viendo la parte grande, porque puede que el impacto sea poco a poco, ¿cierto? Va minando una especie, después la otra, después la otra. Y cuando ya queramos ver el problema, pues es porque ya el problema es muy grande. Entonces tenemos que hacer eso. Claro, de hecho, ese dato que tú das es súper grande, porque, por ejemplo, en los muestreos que nosotros hacíamos con Luz Manjarres allá en la flota camaronera, nosotros después investigamos la diversidad de especies y todo eso, y nosotros encontramos, viendo todos los lances, encontramos 450 especies, una cosa así entre todos los lances. Por lo tanto, alguien que llegue a 350 especies es que es muy, muy generalista, o sea, come lo que encuentre. Y de hecho, pues, esas son las que, o sea, nos basamos en los datos que se han encontrado, porque muchas veces no se encuentran porque si se hace análisis estomacal, ellos digieren muy rápido. Entonces, a veces no puedes identificar el pez porque simplemente quedan los restos allí y no lo puedes identificar. Entonces creemos que pueden ser más. Y no solamente eso, sino que también consume peces mesofóticos. En zonas donde nosotros no llegamos, mesofótico es más allá de los 30 metros, más o menos 30 a 200 metros, y están consumiendo allí porque ya hay datos de gente que ha trabajado ese ambiente y han encontrado no solo peces que consumen, sino además de esos peces que no se habían reportado. Es decir, es como un muestreador el pez león. Las nuevas especies las han encontrado allí, en el pez león. Wow. Mira, acá tenemos igual bueno, saludos a Anthony Combat que nos estaba saludando antes, y él está hablando igual que él están trabajando en la puesta en marcha de un centro de acopio en el acuario de Rodadero para lograr tener cómo responder al mercado de los restaurantes. Entonces están trabajando con toda esa parte. Sería magnífico que eso se hiciese. Bueno, él, para ser constante, dice que están trabajando ya en eso, en la puesta en marcha, así que sería súper bueno, está interesante para conversarlo con Anthony. Aquí Claudia Gurdet está preguntando que si las larvas tienen algún depredador natural. Sí, seguramente tienen los peces que comen zooplancton e ictioplancton, deben también consumir las larvas de pez león. Lo que pasa es que las larvas son difíciles de ver. Yo en el Caribe, al menos documentados, conozco 3 registros de larvas, porque son muy pequeñas, hay que colectarlas en redes, y no es que se hagan demasiados estudios de ictioplancton realmente, ¿cierto? Ya, claro. Por aquí tenía una foto de la larva, déjame ver si la encuentro para mostrarla. De hecho, lo más bonito del pez ni siquiera es el adulto, es el juvenil. Mira, aquí vamos a ver, aquí tenemos las imágenes que me mandaste. Un poquito a la izquierda, Paul. La larva es la que está a la izquierda, esa es la larva. Sí, ahí tenemos la larva. Y al lado está el juvenil, que es ese. Eso, por ejemplo, yo he visto solo uno. Son difíciles de ver porque además tienen otra estrategia. Los juveniles, una vez se asientan en el arrecife, se esconden en cuevas, hendiduras, oquedades, y de allí como que deben estar consumiendo organismos bentónicos y solamente salen cuando están un poco más grandes. De hecho, algunos estudios dicen que el mayor depredador del pez león en el Caribe y el Golfo de México
es el propio pez león porque es caníbal. Ya, bueno, pero claro, en el Indo-Pacífico tiene muchos depredadores naturales, en tanto muchos de esos son ellos mismos, los otros peces león, pero traer más peces león acá sería como peligroso. Ah, no, no, pero este se los come la misma especie. El Pterois bolitan se Claro, come. Ahora, claro, nosotros, otro punto allí es que nosotros tenemos solo la especie Pterois bolitan, pero no es una especie la invasora, son dos. Pterois miles es otra especie, pero esa no ha logrado pasar la corriente del Golfo de México. Se encuentra en Estados Unidos y la Bermuda, pero no ha podido bajar. ya, sí. ¿Y cómo vencieron? ¿Alguna idea de cómo venció esa corriente el Bolitans? ¿O puede ser que hayan sido varias invasiones en dos puntos diferentes? Eso es bien interesante porque esa corriente es fuertísima. Pues lo que Claro. leemos el periódico a veces cuando Cuba cerraba la frontera o la abría, los balseros, es decir, la gente se tiraba en balsa a tratar de cruzar hacia la Florida, está lleno de tiburones, hasta donde yo sé, y se los llevaba hacia el norte. Pero puede ser es que, como te decía, va saltando poco a poco, se establecen porque los peces leones, ¿qué buscan? Ellos generalmente buscan establecerse en un sitio, generalmente que tenga muchos huecos, pueden ser rocas o corales, y que haya comida, es decir, que haya muchos pececitos por ahí juveniles, que también, entre otras cosas, buscan ese tipo de ambiente, ¿cierto? Y se reproducen, como se reproducen en el fondo, la larva queda arriba, pero dura 21 días o 24 días la larva máximo, pero ellas pueden asentarse mucho antes y pueden ir saltando metros de generación en generación y como se reproducen varias veces al año, pues seguramente van avanzando los hijos de los hijos de los hijos y así lograrían pasar, porque es muy poco probable, y tuvieron que pasar muchos. O sea. Ah, bueno, de hecho hay otra parte que ya es un poco más técnica, y es que yo les decía que hay el estudio que hizo Betancourt eh, El y paisa los Ricardo de otros, Tancur, y los otros Arturo Cero. colegas, y Arturo Acer y otros colegas, ellos encontraron 9 haplotipos de Pterois bolitan en todo el Atlántico, es decir, de Estados Unidos hasta Venezuela. Pero en el Caribe solo hay 4 haplotipos, es decir, no han podido pasar individuos de todos los haplotipos. Ya. Entonces, esa es otra cosa que se creería, y es que como hay menos diversidad, debería, por alguna cuestión de endogamia, debería producirse alguna enfermedad o algo así, que los vaya debilitando. Y parece, en el Golfo de México salió este año un artículo que dice que encontraron una enfermedad ulcerativa en la piel del pez león. No la encontraron. Ya nosotros la habíamos visto también, pero lo veíamos en un bicho de cada 1000. Pero ellos están diciendo que en el Golfo de México el 40% tenían esa enfermedad y que eso podía ser una de las razones por las cuales en algunos sitios el pez león ha disminuido sus abundancias. Aunque también puede ser simplemente por el esquema que sigue, el modelo teórico general que siguen las invasiones, que al principio un invasor llega mientras se establece, se naturaliza, él, digamos, tiene densidades bajas porque es como si llegara a un nuevo país donde no habla el idioma, ¿cierto? Claro. Uno primero tiene que buscar dónde está la comida, dónde me voy a quedar y después sí busca con pareja y reproducirse. Pero una vez que ya se establece, comienza a haber un crecimiento exponencial, pero llega un momento en que el recurso es limitado y algo, el ambiente o un control biológico hace que comience a disminuir un poco la población y se mantenga en una densidad determinada, ¿cierto? Esa podría ser otra explicación. Pensando en el Indo-Pacífico, ¿qué tan abundante es el pez león? ¿Igual es abundante o no? ¿O ahí sí está bien controlado? No, se hicieron comparaciones y como en el 2012 o algo así, 2013, y bueno, compararon con Bahamas y el Indo-Pacífico, que Bahamas es uno de los sitios que tiene mayor abundancia de pez león o mayor densidad, y la densidad era 8 veces superior a la de su ambiente natural. Oh, o sea, igual es mucho, Nosotros acá mucho en el Colombia tenemos descontrol. menos. Nuestras densidades son como la mitad o un poquito menos de lo que hay en Bahamas, por ejemplo, en Pero, por general. ejemplo, en San Andrés igual es mucho más alto que en el resto, digamos, del Caribe colombiano, ¿o no?
Hay sitios en donde hay mayor abundancia. En San Andrés es un sitio en donde hay una buena cantidad. Santa Marta es un sitio donde hay buena cantidad, especialmente en Taganga. Y Capurganá es un sitio donde también ha habido una buena cantidad. Pero hay unas cosas que uno no esperaba. Yo no, al menos yo no me esperaba. Yo esperaba, bueno, seguramente aquellos arrecifes que tienen mejores condiciones, etcétera, debe haber mayor abundancia. Y lo que se ha encontrado es que en general, pues hay sitios específicos, pero si uno lo ve de manera general, hay menos abundancia, por ejemplo, dentro del Parque Isla del Rosario y San Bernardo, que aquí en la zona de Santa Marta, por fuera del Parque Tayrona, por ejemplo. Entiendo. Ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué? Seguramente encuentran unas cosas que les gustan. En Barú, por ejemplo, en Cartagena también hay una buena cantidad. Pero uno Pero va a otros. esas abundancias que tú me dices son las que están igual en superficie o igual estás considerando las aguas más profundas. No, primero 30 metros, que es lo que nosotros Claro. muestreamos, de 0 a 30 metros. Lo que se Claro, ha de hecho pronto aquí, salen a comer. pues es que ha cambiado, el comportamiento cambia. En el Indo-Pacífico lo que ellos registran es que en el día pasan en cuevas ocultos y que salen a comer en la noche. Aquí no, aquí tú los encuentras en el día, en la noche, al mediodía, etcétera. Hay unas horas en donde hay mayor actividad, pero ellos están activos todo el tiempo. De hecho, cuando yo fui a Capurganá, yo quedé impresionado porque uno estaba en el arrecife y veía un coral de 2 o 3 metros de altura y veía como si viniesen helicópteros pequeñitos hacia uno, que no lograba verlos bien. Ya cuando se acercaban eran peces leones que venían despacio, ahí podían haber 3, 4. De hecho, por ejemplo, en el Indo-Pacífico también dicen que ellos se mantienen aislados, solitarios. Acá se encuentran o solitarios o agregados. Yo he encontrado hasta 20 individuos en una misma cabeza de coral o en una esponja, porque también están en esponjas. No, son muchísimos. Entonces igual hay que ver cómo va a pasar. Mira, nos están quedando 3 minutos ya del tiempo que Instagram nos corta después automáticamente a la hora. Entonces, con esos 3 minutos me gustaría que nos digas como cuál crees que es tú el futuro de este problema. ¿Va a mejorar, va a empeorar? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hay dos cosas. Una parte natural que es que se estabiliza la densidad y comienza evidentemente a ser ya prácticamente parte de la fauna típica de acá. Antes uno veía un pez león y quería verlo porque nunca había visto uno. Y para mí era un sueño ir al Indo-Pacífico a ver, entre otras cosas, un pez león. Y ahora ya uno lo ve como, otro pez león, etcétera. Pero evidentemente nosotros tenemos que de alguna manera tomar acciones para tratar de controlarlo de alguna manera, ¿cierto? No lo podemos controlar del todo, eso es imposible, pero sí podemos controlarlo en ciertos sitios que nos interesen por alguna característica, ya sea que porque son sitios de reproducción de peces arrecifales o sitios de reproducción de peces comerciales. Entonces nos interesa que ahí de pronto no hayan tantos peces león, podríamos enfocarnos en esos o en zonas arrecifales en buen estado. Ese también podría ser otra opción. Y lo otro, pues evidentemente ahora que haya más estudios, saber, bueno, cuándo se reproducen, tratar de atacar también a los peces pequeños. No solamente porque, por ejemplo, Anthony dice, vamos a comercializarlo, pero efectivamente van a comercializar los grandes. Pero ¿y los pequeños qué hacemos con ellos? Tenemos que buscarle algo como lo que están haciendo estas biólogas marinas, de tratar de buscar una alternativa para tratar de utilizarlo. Porque si las personas no le encuentran una utilidad, un uso, no van a querer controlar. Uno se aburre, ¿cierto? Seguro. Bueno, Adolfo, nos está quedando ya súper poco tiempo. Quería agradecerte por habernos acompañado y contarnos algo tan interesante. Creo que ha habido un montón de comentarios y de preguntas. Después te las voy a hacer llegar. Y es como dicen, el tremendo impacto para la diversidad de los ecosistemas. Así que yo creo que igual hay que buscar formas de controlar esta especie. Nos están quedando 15 segundos, así que, Adolfo, muchísimas gracias. Ya estaremos en contacto para otras cosas. Esta fue un conversatorio muy interesante. Muchas gracias a ti por invitarme, a todos los que estuvieron en línea.